Ecuatorianos y ecuatorianas, muy buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa virtual transmitida mediante cadena nacional para conocer detalles, información relacionada a la presencia del coronavirus en nuestro país. Ecuatorianas, presencia del COVID. Bienvenidos a esta rueda de prensa que llevan a cabo las autoridades frente a este tema. Esta mañana tengo el gusto de contar con la presencia de Alexandra Ocles, directora nacional del Servicio de Gestión de Riesgos, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Gracias, Fabricio. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Cuál es la actualización al momento de la información, las cifras relacionadas al COVID-19? Por favor. Fabricio, tenemos hasta el momento 199 casos confirmados, 575 personas en el cerco epidemiológico, 336 casos descartados, 320 casos con sospecha y 3 personas fallecidas. En el caso de la provincia del Guayas, Pichincha, en las provincias, ¿cómo se comportan estos indicadores de estos casos? Tenemos 157 casos en la provincia del Guayas, 8 casos en Manabí, 12 casos en Pichincha, 2 casos en Bolívar, 10 casos en la provincia de Los Ríos, 7 casos en Azuay, 1 caso en El Oro, 1 caso en Morona, Santiago y 1 caso en Sucumbíos. ¿Qué han determinado ustedes durante estas últimas horas, una vez también que se ha dispuesto la ampliación del toque de queda para la provincia del Guayas frente a este número elevado de contagios en este punto del país? ¿Cómo ha marchado esta medida? Fabricio, seguramente la ministra de Gobierno en un momento también dará las cifras de lo que ha significado las jornadas de control en el territorio nacional, pero efectivamente vemos que todavía el comportamiento de la ciudadanía sigue siendo complejo y eso obviamente dificulta la posibilidad de reacción y también la capacidad de respuesta desde las distintas instituciones. ¿Y qué ven ustedes como autoridades del comportamiento de estas cifras que se reportan a este momento? 199 ya contagiados en el país. ¿Cómo se están mostrando las cifras y qué están mostrando estas cifras de acuerdo al avance de la enfermedad? Lo que está mostrando la cifra es que efectivamente tenemos un proceso de contagio que va creciendo y que obviamente en el transcurso de estos días están saliendo pruebas también que se han practicado en estos últimos 8 días. Por eso hemos visto en estos días quizás un incremento entre el 10 y 20% de día a día. Y eso obviamente nos genera preocupación y por eso siempre la insistencia del respeto a las medidas, de poder procesar la información que estamos recibiendo para que la ciudadanía pueda entender que lo único que en este momento nos hace bien es quedarnos en casa. Les recordamos que estamos conversando a esta hora con Alexandra Ocles, directora nacional de Servicio de Gestión de Riesgos. Hay algunas inquietudes en torno a este tema y entre ellas principalmente un especial interés de conocer cuál es el estado de salud de los funcionarios de gobierno frente a la presencia del COVID-19, porque una buena parte de los funcionarios están trabajando directamente en el tema, visitando en territorio algunos casos. ¿Qué es lo que pasa con el estado de salud de varios funcionarios? Fabricio, tenemos efectivamente por el trabajo y la acción de varios de nuestros funcionarios, algunos de ellos cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio y en esas circunstancias se les han practicado las pruebas, vamos a esperar los resultados, pero por el momento varios de ellos están cumpliendo con el aislamiento. Se ha difundido en estas últimas horas que la Coordinadora de Salud para Guayas, Los Ríos y Galápagos dio positivo para coronavirus. Como tantos otros funcionarios que están relacionados sobre todo con el servicio de salud y en esa medida hemos dispuesto todo el protocolo respectivo. Claro, y lógicamente también entendemos que en el círculo de funcionarios del gobierno nacional se han dispuesto estrictas medidas de control, medidas sanitarias para evitar el avance de la enfermedad y que eventualmente esto pueda afectar a los funcionarios. Sin duda, en este momento necesitamos poder estar mucho más resguardados, se han tomado todas las medidas de control, las medidas preventivas. Aquí mismo en el ECU 911 estamos usando mascarillas, estamos intentando optimizar el uso de los espacios para no tener tanta gente, sino lo estrictamente necesario.
Ministra, hay un tema también que ha generado mucho interés en estas últimas horas y ha sido los hechos que son de conocimiento público que se registraron la tarde de ayer en la ciudad de Guayaquil, cuando varios vehículos, camionetas y motocicletas de la municipalidad del puerto principal bloquearon la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, lo que evitó que un avión europeo pueda aterrizar y finalmente recoger y trasladar hacia Europa a ciudadanos europeos que se encuentran en esa ciudad. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos entendido que en las últimas horas hay la queja y la preocupación de varios funcionarios europeos preocupados por esta decisión de la Municipalidad de Guayaquil. Tenemos expresiones sin duda del Parlamento Europeo y de otras instancias, de otros organismos preocupados por lo que sucedió el día de ayer. En realidad, lo que trabajando es la posibilidad de tener vuelos humanitarios, no son vuelos comerciales, son vuelos humanitarios cuya función es específicamente poder trasladar a ciudadanos extranjeros hacia los distintos países europeos y de la misma manera poder tener en una acción de reciprocidad la posibilidad de que ciudadanos ecuatorianos que están también en otros países puedan retornar al país. Obviamente, en ese retorno de nuestros ciudadanos ecuatorianos van a cumplir con el protocolo respectivo, pero lo sucedido ayer nos vulnera además la ley de aviación civil, vulnera las normas internacionales alrededor de los vuelos humanitarios. Es un hecho lamentable porque le pone al país en una situación compleja, sobre todo en las buenas relaciones que ha tenido Ecuador y que tiene Ecuador con los países europeos. Claro que sí, las muestras de rechazo se han registrado en el transcurso de estas últimas horas, entre ellas, por ejemplo, el diputado al Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, ha dicho textualmente a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: cuando la tragedia sacudió Ecuador en el año 2016, España no dudó en ayudar a un país hermano en un momento de necesidad. Hoy mismo le exijo a Josep Borrell, quien es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que la Unión Europea responda ante este acto cobarde e irresponsable de la alcaldesa de Guayaquil, impropio del noble pueblo ecuatoriano. Esto ha publicado este político, diputado al Parlamento Europeo español desde el viejo continente. ¿Qué pensar y qué responder frente a esa preocupación también de Europa frente a la decisión tomada por la alcaldía de Guayaquil? Creo que la reacción es natural. Efectivamente, quienes están al frente de las distintas instituciones de los países europeos van a reaccionar de esa manera cuando ven que se vulneran los derechos de ciudadanos, de sus conciudadanos. Por tanto, esta es una acción que obviamente va a tener consecuencias seguramente en el marco de la ley para quienes fueron los responsables de este acto. Nosotros ratificamos como país nuestra reciprocidad con los países europeos y por esa misma razón se habían establecido estos mecanismos de diálogo y de acción recíproca para poder trasladar a nuestros conciudadanos, pero también para poder permitir la salida de ciudadanos extranjeros que están aquí en el país. Lo sucedido ayer no es que solucionó un problema, lo complicó mucho más porque lo importante en este caso es lograr que los ciudadanos extranjeros puedan salir del país. Uno siempre se puede sentir mejor en su propia tierra, que es lo que los propios ciudadanos ecuatorianos nos están pidiendo, y por eso todas estas gestiones. Esperamos poder ir resolviendo, pero obviamente es una situación compleja. Abrimos este espacio de rueda de prensa virtual donde recibiremos la mayor cantidad de las inquietudes y las preguntas de nuestros colegas periodistas que están enviando sus cuestionamientos para que puedan ser respondidos por la autoridad. Alfonso Albán, de Diario Expreso, plantea la siguiente inquietud. Lo sucedido ayer en el aeropuerto de Guayaquil con el bloqueo de la pista ordenado por la alcaldesa Cynthia Viteri puede acarrear una sanción por el COE nacional. Si es así, ¿cuál podría ser esa sanción? Nosotros nos vamos a pronunciar obviamente como COE nacional. Sanciones no, creo que hay que hacer un llamado de atención a que este es un momento sin duda complejo para todos, pero lo que menos puede pasar es que las autoridades tomen decisiones desacertadas para poder generar más complicación, además de todo lo que estamos viviendo. Pedimos entonces a las autoridades que puedan sujetarse a las medidas que están implementadas a través del COE nacional,
estamos en un estado de excepción y lo resuelto por el COE nacional es de estricto cumplimiento en el territorio. Por eso hemos solicitado que se puedan activar los COEs provinciales para que efectivamente haya una concordancia y nos ayuden, en este caso los gobernadores con las autoridades locales, a vigilar el estricto cumplimiento de las medidas en el territorio. No a complicar más, sino a poder generar una coherencia entre las medidas nacionales con algunas medidas locales que se tienen que tomar. Ministra Ocles, quisiéramos tener claridad en torno a este tema, solamente para que la ciudadanía tenga completa transparencia frente a esta situación que se vivió en Guayaquil. Era un vuelo de Iberia de España que intentaba aterrizar en Guayaquil y que finalmente no lo pudo hacer. Tuvo que venir acá a la ciudad de Quito y aquí en la ciudad de Quito aproximadamente 170 pasajeros europeos ya lograron abordar ese avión y ese avión ya ha regresado para Europa. Así es, eso se logró en la noche de ayer. Y también hay otro vuelo de KLM que llegó hasta acá a Quito, ¿no? También hay otro vuelo de KLM, efectivamente, que pudo llegar acá a Quito. Se hicieron los diálogos y las conversaciones con el alcalde de Quito para que efectivamente estos vuelos que son humanitarios, nuevamente creo que es importante recalcar esto, son vuelos humanitarios, no son vuelos comerciales y por eso hay un tratamiento especial en este sentido. Son vuelos que además llegan vacíos. Llegan vacíos porque la intención es poder trasladar de nuestro país, de nuestras ciudades, de Quito, de Guayaquil, a los ciudadanos extranjeros que están todavía aquí en el territorio nacional. De acuerdo, gracias ministra por la información. Gracias a ustedes, un buen día. Gracias a todos también quienes nos han acompañado a través de esta cadena nacional, esta rueda de prensa virtual ofrecida por la autoridad. Alexandra Ocles, directora nacional del Servicio de Gestión de Riesgos, con la actualización de cifras relacionadas a la presencia del COVID en nuestro país y otros temas de coyuntura que se han presentado en el transcurso de estas últimas horas en el país. Agradecemos también a todos los medios de comunicación que se han sumado a esta cadena nacional. Regresaremos más adelante con nueva información sobre el tema del COVID-19. Buen día a todos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.